Mezclado de la pintura. Para mezclar la pintura base, deberá consultar las instrucciones del manual del producto de pintura. Seleccione el diluyente según el termómetro de la sala de horneado y el tamaño de la placa. Asegúrese de que la pintura base esté agitada uniformemente. Luego utilice un embudo para filtrarla y agregarla a la pistola rociadora. Limpieza de la placa. Limpie la superficie de la placa con desengrasante y utilice una regadera para rociar el agente desengrasante en la superficie de la placa. Elimine el agente desengrasante con un trapo limpio antes de que se volatilice. El agente desengrasante debe eliminarse antes del secado. Si el agente desengrasante se ha volatilizado antes de la eliminación, las partículas de aceite o grasa se quedarán en la superficie de la placa. Después, se formarán erupciones similares y otros defectos en la superficie rociada. Luego del desengrase, limpie suavemente la superficie de la placa a ser rociada con un paño adhesivo para eliminar todo el polvo y suciedad. Ajuste de la pistola rociadora. Antes del rociado, primero ajuste la pistola rociadora y configure las condiciones de rociado. Los requisitos de configuración de la pistola rociadora se muestran aquí. Bajo la presión de aire 1.8 bares, el ancho de rociado se abre por completo y el flujo de revestimiento gira por 2 vueltas desde la posición completamente cerrada. Ajuste la pistola rociadora según estos requisitos. Luego de ajustar la pistola rociadora, pruebe el ancho de rociado en el papel de enmascaramiento. Rociado de la pintura base. Durante el rociado, primero aplique una capa delgada de pintura base dentro del rango de pintura base intermedia para que el área rociada sea un poco más ancha que la parte de pintura base intermedia. Irradie la superficie revestida con una luz fluorescente. Inspeccione el brillo y la textura mientras rocía para evitar que la parte revestida se ensanche y produzca bordes de revestimiento lisos. Deberá aflojar el gatillo ligeramente al inclinar la pistola rociadora levemente para inspeccionar si hay defectos en la preparación del sustrato. Luego del secado con flash, siga el paso de rociado colorante. Rociado colorante de la pintura base. Rocíe la superficie para que esta parte sea más grande que el rango de rociado. Puede rociar varias veces para asegurarse de que el revestimiento inferior esté cubierto por completo. Es necesario aumentar el área rociada adecuadamente durante cada rociado. Para evitar círculo negro de polvo de plata, deberá tener en cuenta de controlar el rango de bordes de revestimiento al rociar la capa colorante. Para hacer que los bordes de revestimiento se adelgacen gradualmente, puede extender el rociado uniformemente lanzando la pistola hacia afuera. Reserve cierto tiempo de secado con flash antes de seguir el rociado de transición. Es fácil causar florecimiento o disposición desigual de polvo de plata si no hay suficiente tiempo de secado con flash. Rociado de transición de la pintura base. Rocíe esta parte para que sea más grande que la parte rociada colorante. Elimine florecimiento, cicatrices, a través de este paso y rocíe uniformemente con la técnica de arco para eliminar cicatrices. Deberá prestar atención a la disposición de partículas de polvo de plata en el área empalmada para evitar polvo de pintura. En esta operación, la eliminación de cicatrices se realiza junto con la operación de empalme. Inspeccione si existe polvo de plata desigual en la superficie revestida desde varias direcciones, incluyendo visión directa, visión oblicua y visión lateral. Si hay florecimiento en el revestimiento, puede seguir el rociado. Si hay polvo de pintura en el área revestida de transición de empalme, deberá limpiar con un paño adhesivo luego de secar la pintura base. Rociado del barniz. Rocíe según una vía y media, es decir, primero rocíe una capa de barniz en el área de transición de pintura base, luego rocíe la capa de barniz en toda la placa. Primero, rocíe una capa delgada en el área de transición de pintura base. Es fácil causar flotación de partículas de polvo de plata y aparecer cicatrices si el barniz se rocía demasiado húmedo o demasiado temprano. Luego del secado con flash adecuado, rocíe un revestimiento de barniz uniforme en toda la placa. Deberá prestar atención a la textura
textura, saturación y brillo de la película de pintura luego del rociado. Secado. Seque la placa de manera forzada después de reservar cierto tiempo de curado según las instrucciones del manual del producto. El secado forzado sin reservar tiempo de curado es fácil causar poros o miliaria, especialmente para las partes planas de la placa de acero como cubierta del motor, cubierta de la maleta, etc. Déjelas en estado estacionario en la sala de horneado por 10 a 20 minutos. Luego seque la superficie a 60 grados centígrados por 30 minutos. Método de transición de la pintura base. La gravedad específica del pigmento de partículas metálicas en el revestimiento de pintura base es grande. Las partículas de pigmento están dispuestos de manera desigual en el área de transición de bordes, lo que causará círculo negro en los bordes de revestimiento de polvo de plata. Para evitar este fenómeno, expanda el área de rociado. Reduzca el espesor gradualmente para que las partículas de polvo de plata en el revestimiento estén dispuestas de manera igual. Método de operación de la pistola rociadora. Al rociar la capa de transición, deberá tener en cuenta el control del rango de bordes de revestimiento. Para hacer que los bordes de revestimiento se adelgacen gradualmente, rocíe con la técnica de transición de arco en el área de transición y puede extender el rociado uniformemente, lanzando la pistola hacia afuera. Por último, a través de la introducción y el estudio del contenido anterior, esperamos que pueda manejar el proceso y métodos correctos de reparación de transición de la pintura metálica, aplicar y mejorar en el trabajo actual.